Hola hermanos, paz del Señor. Comenzamos esta segunda clase. Por título tiene La culpabilidad universal en Romanos. Amén. Que Dios los bendiga. Agradecida a Dios y al reverendo Jorge Herrera, a la pastora Marcela Herrera por esta oportunidad de dar esta clase. Amén. Que Dios los bendiga. Agradecida al Instituto Filadelfia, a la Iglesia Filadelfia Sur, donde me congrego con los pastores. Y comenzamos leyendo la palabra de Dios. Amén. En esta segunda clase de teología. Está en Romanos 1:18 y dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La verdad. Como título tenemos Cuando el espejo de Dios deja de mentir. Y una frase que dice: el problema más grande del hombre no es el barrio donde vive, sino el pecado que vive dentro de él. Amén. Sabemos que nuestra naturaleza es pecaminosa. Vivimos en una sociedad donde todos buscan un culpable: el gobierno, la economía, la familia, las redes sociales o la inseguridad. Sin embargo, Pablo, escribiendo a los creyentes en Roma, declara que el verdadero problema de la humanidad no está afuera, sino en el corazón. Interrumpo para decir que soy la pastora Melina y me congrego en la Iglesia Filadelfia Sur. Que Dios los bendiga. Seguimos. Romanos comienza con una noticia dura antes de anunciar la mejor noticia del mundo, antes de presentar la gracia. Pablo, nuestro querido apóstol de Jesucristo, demuestra que toda la humanidad necesita un Salvador. Y lo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La culpa del mundo sin Dios lo dice en Romanos 1, del 18 al 32. Y se los voy a leer. Por título lleva La culpabilidad del hombre. Romanos 1, del 18 al versículo 32. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Vamos a detenernos ahí. La palabra entenebrecido. Amén. En el versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, que no solo tenían nublado el pensamiento hacia Dios, sino el corazón. El corazón fue, dice, entenebrecido. Y esa palabra tiene un significado que dice oscurecido, mente o corazón que ha perdido el entendimiento espiritual y está apartado del conocimiento de Dios. Amén.
que Dios nos ayude a que su palabra, su verdad, haga eco en nuestra mente, en nuestro corazón y podamos discernir la verdad, su mensaje. Amén. Y seguimos. En versículo 22 dice: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Se buscaban ídolos aparte, amén, para no darle la gloria a Dios. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ya me imagino, amén, dando honra a las criaturas, cualquier criatura linda, hermosa que encontraban. ¡Ay, miren qué maravilla! Y lo adoraban, en vez de adorar a nuestro Creador. Y versículo 26 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Amén. Sabemos que cada día se presta más a confusión en las mentes, en los corazones de los hombres, de las mujeres, y están hombres con hombres, mujeres con mujeres, ni hablemos de niños. Que Dios bendiga a los niños, amén, que de los tales es el reino de los cielos. Y versículo 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con lo que las practican. Amén. Me viene a la mente un caso de un niño que tiene 11, 12 años, compañero de escuela de mi nena, que lamentablemente no cree en Dios, y la madre lo dice abiertamente: yo no creo en Dios, creo en el universo, no creo en nada. Y el hijo también, obviamente, heredó esta costumbre, y es mucho de lo que dice aquí. Siempre se está riendo, burlando, buscándole el defecto al otro, hace cosas perversas como bajarle los pantalones a su compañero. Disculpen. Y cosas, murmura, muchas de las cosas que dicen acá, lamentablemente. Y todo eso pasa porque dice aquí, ¿no?, que se olvidaron de Dios. Entonces Dios los deja. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para Dios, amén, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de injusticia, de todas las cosas malas, amén. Que Dios nos ayude a tener una mente en Dios. Y seguimos. Después tenemos que
La ira de Dios no es un enojo descontrolado, es su santa reacción contra el pecado. Pablo afirma que Dios se ha revelado mediante la creación, por lo que nadie puede decir, yo no sabía. Es como alguien que cruza un semáforo en rojo y luego dice que no vio la luz. La señal estaba allí. Decidió ignorarla. Hoy muchos conocen de Dios, pero prefieren construir un Dios a su medida. Cuando el hombre elimina a Dios de su vida, no queda sin religión. Fabrica ídolos nuevos. Esos ídolos ya sabemos que pueden ser el trabajo, el dinero y tantas otras cosas en que la gente se entretiene, el celular, pierde su tiempo en vez de construir una relación con Dios, conociéndolo. Y luego seguimos por la culpa del religioso, tiene de título Romanos 2. Les voy a leer Romanos 2. Qué mejor que entender a Dios que mediante su palabra en la Biblia, amén. Romanos 2 tiene de título El justo juicio de Dios. Y dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Amén, que Dios nos ayude a no juzgar a los demás sin saber. Amén. Versículo 2 dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Que Dios nos ayude a no guardar nada malo en nuestro corazón. Amén. A no guardar rencor. Versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Amén. Que Dios nos ayude a hacer lo bueno. Aquí en versículo 9 dice tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Amén. Que Dios nos ayude. Versículo 10 dice: pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Gloria, honra y paz. Amén. Que Dios nos ayude. Versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Y versículo 12 dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia
y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén. Aquí en esta última parte aclara bien que no son los oidores, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Amén. Que Dios nos ayude. Versículo 17 del capítulo 2 de Romanos tiene como título Los judíos y la ley. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, dice la Biblia, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que es exteriormente, ni en la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Aquí aclara bien que por más que tengamos ley, si no la llevamos a cabo, si no la cumplimos, nada somos. Amén. No somos justificados y no estamos obedeciendo a Dios, estamos pecando. Aquí Pablo no apunta al ladrón ni al corrupto en este capítulo 2 de Romanos. Apunta al religioso, quien juzga a otros, pero practica lo mismo. No alcanza con conocer la Biblia, no alcanza con asistir a la iglesia, no alcanza con tener años de ministerio. Dios mira al corazón. Uno puede cantar, predicar, dirigir un ministerio y al mismo tiempo vivir lejos de Dios. La religión puede maquillar el pecado, pero nunca eliminarlo. El traje religioso puede esconder el pecado delante de la gente, pero nunca delante de Dios. Gloria a Dios. Amén. Vamos con la tercera parte, que de título tiene Judíos y gentiles bajo el mismo diagnóstico. Lo tenemos en Romanos 3, del versículo 9 al 20. Y se los voy a leer. Amén. No hay justo, tiene de título. Se los leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Romanos 3, del versículo 9 al versículo 20. Dice así: ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles.
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Qué palabra, amén. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Que Dios nos ayude a temerlo, a respetarlo. Amén. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Gloria a Dios. Aquí Pablo reúne textos del Antiguo Testamento para demostrar que toda la humanidad comparte la misma condición, que no existe una persona justa por naturaleza, ni una. Todos necesitamos redención. La ley funciona como un espejo. Un espejo muestra la suciedad. No puede limpiarla. La ley revela el pecado. ¿Quién lo limpia? Cristo. Por ejemplo, hay un caso de un mecánico que puede descubrir una falla en el motor, pero el diagnóstico no arregla el vehículo. Hace falta una reparación. La ley diagnostica y Jesús restaura. Gracias, Jesús. Y vamos a ver un poco la profundidad teológica de Romanos. Amén. La culpabilidad universal nace del pecado original y de los pecados personales. El pecado original lo tenemos en Génesis 3, del 1 al 7. Ahora se los voy a leer. Vamos a leer Génesis 3, que tiene como título Desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Amén. La serpiente era astuta, el diablo era astuto, Satanás, que Cristo venció en la cruz, gloria a Dios. Y ahí empezó nuestro pecado. Amén. Versículo 2 dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén. Ahí empezó el pecado por medio de Satanás, luego fue la mujer, luego el hombre. Amén. La mujer insatisfecha, que el diablo le llenó la cabeza, que Dios nos ayude a las mujeres. Amén. A no dejarnos meter ideas contrarias a la creación de Dios en nuestras mentes. Y ahí empezó, amén, en Génesis 3, el pecado.
Y el pecado afecta a la mente, afecta a la voluntad, afecta a las emociones, afecta a las relaciones, afecta la creación, afecta a las emociones, amén. Lo he vivido, afecta a las relaciones, cuántas veces nos ha pasado que vienen pensamientos de hace no sé cuántos años, ¿por qué en tal época vos no hacías tal cosa? Te dice tu marido. ¿Por qué tal día dejaste que la nena la retara no sé quién y llorara? ¿Qué cosa? Y después le preguntás a la nena y no, papi, a mí no me pasó eso. Nada que ver. Entonces el enemigo revuelve el pasado para hacernos pecar, hacernos renegar. Que Dios nos ayude. Amén. Por eso la salvación no consiste en mejorar algunos hábitos, sino en recibir una nueva vida en Cristo. Y nosotros muchas veces pensamos que el problema está afuera, pero el Evangelio comienza mostrando que todos necesitamos arrepentimiento. La cruz une al rico y al pobre, al religioso y al ateo, al profesional y al preso. Todos llegan igual, necesitando de la gracia. Romanos no busca humillar al ser humano, busca prepararlo para recibir el Evangelio. Primero muestra la enfermedad, luego presenta al médico divino que es Cristo. Primero revela la culpa, luego anuncia la justificación. Gloria a Dios. Cuando dejamos de justificarnos delante de Dios, recién entonces Él comienza a justificarnos por medio de Cristo. Cuando el espejo de Dios deja de mentir, pasan estas cosas. Primero, el mundo es culpable porque rechazó a Dios. Lo dice en Romanos 1. Segundo, el religioso es culpable porque confía en su propia justicia. Lo dice en Romanos 2, que habla de conocer la ley, pero no llevarla a cabo. Tercero, toda la humanidad es culpable y necesita un Salvador. Romanos 3. Y por cuarto, la buena noticia. En Cristo hay justificación para todo aquel que cree. Está en Romanos 3, del 21 al 26. Les voy a leer Romanos 3, del 21 al 26. Por título tiene La justicia es por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos, amén, que Dios nos ayude por medio de Jesucristo. Versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz para que seamos justificados en su inmenso amor y paciencia por la humanidad. Gloria a Dios. Este pasaje prepara el gran anuncio del Evangelio. Nadie puede salvarse por sus propios méritos, pero Dios ofrece gratuitamente su justicia por medio de la fe en Jesucristo.
Dios no perdió el control, el hombre perdió el rumbo. Cuando una sociedad le da la espalda a Dios, termina chocando contra sus propias decisiones. Amén. El pecado siempre deja huellas, puede esconderse detrás de una sonrisa, de dinero o de fama, pero tarde o temprano pasa la factura. Recuerdo el caso de un hombre que llegó a una célula, estábamos haciendo una reunión y lo primero que confesó es: yo maté a un hombre porque había abusado de mi sobrina y estuve en la cárcel y me dieron 10 años y ese hombre que cometió ese abuso estuvo preso muy pocos años, pero ahí está el pecado y todo lo que vino después, todo lo que pasó en la cárcel y todo lo que le sigue pasando factura hasta el día de hoy a ese hombre, amén, que pudo servir a Dios, convertirse en obrero y seguramente fue perdonado por Cristo, está intentando cambiar su vida, pero el pecado deja huellas, en este caso muy fuertes, amén, que Dios lo ayude a este hombre. Luego sabemos que nadie puede señalar con un dedo sin tener 3 apuntándole. Antes de juzgar al otro, Dios nos llama a mirar nuestro propio corazón. La religión no limpia la culpa, solo Cristo la borra. No alcanza con ir a la iglesia, hace falta un encuentro real con Jesús. La conciencia es la alarma que Dios puso en el alma. Podés apagarla por un tiempo, pero nunca eliminarla. Toda persona necesita un salvador: el empresario, el político, el preso, el adicto y el pastor tienen la misma necesidad, la gracia de Dios. La cruz demuestra 2 cosas: lo grave que es el pecado y lo inmenso que es el amor de Dios. Si el pecado hubiera sido pequeño, Cristo no habría tenido que morir. El Evangelio no maquilla al hombre, lo transforma. Jesús no vino a hacer personas un poco mejores, sino a hacerlas nuevas. La culpa puede hundirte o llevarte al arrepentimiento. Cuando la llevas a los pies de Cristo, deja de ser una condena y se convierte en un nuevo comienzo. Donde el pecado escribió una historia de derrota, Cristo puede escribir una historia de esperanza. Amén. Hermosas estas frases escritas por el maestro, el reverendo Jorge Herrera. No son mías. Amén. Que Dios bendiga al reverendo Jorge Herrera. Romanos responde a la pregunta más importante del ser humano: ¿cómo puede un pecador ser aceptado por un Dios santo? Amén. Por medio de Jesucristo. Gracias, Jesús. El mensaje de Romanos sigue cambiando vidas, porque el Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación. Gloria a Dios. Y Romanos, como conclusión, no empieza hablando de un Dios enojado, sino de un Dios que ama tanto al ser humano que primero le muestra su enfermedad, para después ofrecerle la cura. La culpa no es el final del camino, es el lugar donde comienza el milagro de la gracia. Amén. Que Dios nos ayude a, si tenemos pecados, a arrepentirnos y a que Dios, por medio de Jesucristo, tenga gracia sobre nosotros y nos redima. Amén. Nos ayude a hacer el bien. Amén. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Espero que sea de gran bendición esta clase. Fue mi primer clase. Doy gloria a Dios por esta oportunidad y que Dios los bendiga. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén.